Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78, 144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estamos acompañados en el estudio por la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero, por el doctor Pablo Borrero y por el doctor Orlando Riasco. Los doctores Borrero son veedores ciudadanos que ya ustedes reconocen como panelistas frecuentes de nuestro programa, y el doctor Orlando Riasco, quien es asesor del vicepresidente de la República, con alguna frecuencia también nos acepta la invitación a acompañarnos en este matutino. A ellos los saludo y les agradezco por estar aquí. Gracias, buenos días. Buenos días aquí a la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Buenos días, doctor Alberto Tejada, a toda la audiencia, igualmente a los compañeros de la mesa de trabajo, y muchas gracias por la invitación. Buenos días, señor director, a los miembros de la mesa de trabajo y a la amable audiencia. Muy bien. Hoy vamos a tratar de hacer un análisis y una pedagogía, como siempre lo hacemos todas las mañanas, sobre un tema que creo es necesario ponerlo sobre la mesa para que vaya más allá de lo anecdótico y de la indignación anecdótica. A propósito de que Colombia se alista para campaña electoral, porque en el próximo mes de marzo vamos a elegir o a reelegir a muchos de los congresistas actuales, pues nosotros hemos creído importante hoy pedirle a nuestros panelistas que hablemos un poco de qué es el Congreso, cómo se conforma el Congreso, cuál es el alcance del poder que tiene el Congreso desde el punto de vista de la estructuración y en cuanto a la determinación de las leyes que de alguna forma nos obligan a todos como ciudadanos colombianos. Pero también que miremos diversas facetas y caras de esa fisonomía que tiene el Congreso actualmente. Hace 2 días el Gobierno Nacional nos sorprendió con un regalo que anunció sin ningún tipo de rubor para los congresistas, con el argumento de que si no se le daba ese regalo a través de un decreto presidencial para reintegrarles, entre comillas, 8 millones de pesos que dejarían de percibir a propósito de un fallo del Consejo de Estado, pues entonces no solo se afectarían los 262 congresistas, sino como 2.000 altos funcionarios del Estado a quienes tendrían que aplicársele el mismo fallo del Consejo de Estado. Esto significa que para evitarse la amenaza sobre la mesa de las demandas, pues entonces el Gobierno Nacional decidió decretar que les iba a entregar una prima especial para compensarles este valor. Ese es un tema. Pero otro, para el Congreso de la República, el ambiente político está movido. Centro Democrático definitivamente ya lanzó sus listas, ya las puso sobre la mesa, ya tiene una agenda legislativa que ha comenzado a proponer, entre otras cosas, el presidente o el expresidente Álvaro Uribe ha salido a plantear: yo vengo a buscar mayorías en el Senado, por lo menos, así lo están diciendo, y las cuentas que están haciendo es que lograrían una coalición de cerca de 50 senadores que le permitiría al Senado no depender de coalición o de unidad nacional con el Gobierno Nacional. Esto hay que mirarlo, porque eso tiene no solo un problema de forma, sino de fondo. Es decir, sería la primera vez en muchos años, después de los años 40 y tantos, en los gobiernos de Laureano Gómez y de Ospina Pérez, creo yo, que el Congreso de la República no estuvo alineado
con el Ejecutivo. Esta sería la segunda vez en la historia contemporánea del país donde el Congreso definitivamente actuaría como hoy actúa el Consejo de Bogotá con el alcalde de Bogotá, es decir, cada uno por su lado. Estos son los temas pues que vamos a proponer sobre la mesa para que comencemos a discutirlos. Doctora Lubetti, comencemos por hacer pedagogía. El Congreso de la República, ¿cuántos congresistas tiene? ¿Cuántos en la Cámara de Representantes? ¿Cuántos en el Senado? ¿Por qué hay dos cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja? ¿Y cuál es el alcance, cuál es el valor fundamental para la democracia que tiene el Congreso de la República? El Congreso de la República hace parte o es la cabeza visible de la rama legislativa del poder público. El poder público es uno solo, está dividido en la rama legislativa, ejecutiva, la rama judicial. El Congreso de la República está integrado por dos cámaras, el Senado de la República, 102 senadores, si mal no recuerdo, y la Cámara de Representantes. En algunas cosas actúan conjuntamente, en otras tienen funciones separadas. La principal función del Congreso de la República es la expedición y la aprobación de leyes por medio de las cuales se supone que tienen que defender el interés general. Y en todo caso, ellos como servidores públicos tienen que, toda la función pública que realicen debe estar encaminada a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y a que se haga realidad los fines y principios en los que se fundamenta el Estado social de derecho. Cuando un ciudadano que nos está viendo y escuchando dice, bueno, yo voy a votar por un representante X o por un senador Y, ¿cuál es como la diferencia? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el representante y qué es lo que va a hacer el senador? El Senado tiene aunque ambas cámaras aprueban las leyes, primero se da el debate en la Cámara, según se haya presentado el proyecto de ley por Cámara o por Senado. Lo cierto es que respecto de una sola ley, ambas cámaras, Senado y Cámara de Representantes, tienen que votar, tienen que discutirlo, tienen que pronunciarse a través del voto sobre el proyecto de ley para que finalmente, después de sancionado y publicado, sea ley de la República. Doctor Pablo, se habla de dos cámaras y hay quienes o hay países en el mundo y en América Latina donde hay solo una cámara, son unicamerales. ¿Por qué es importante o necesario, o si no es necesario, que hayan dos cámaras en el caso del Congreso de la República? Bueno, eso depende de una serie de circunstancias de carácter histórico, cultural, político, pues que determina de alguna manera que la organización del Estado, en el caso de la rama legislativa, pues no cuente sino con una cámara o con dos cámaras. Generalmente en los países donde existen dos cámaras, pues la idea es de que una cámara represente los intereses de los ciudadanos de una determinada región, ¿no? En tanto que la otra cámara pues representa los intereses generales de toda la nación. En el caso de Colombia, por ejemplo, el Senado, los senadores son representantes pues, de toda la nación. En cambio, los representantes a la Cámara pues representan básicamente los intereses de las regiones, de los departamentos. Ahora, hay cámaras también corporativas, ¿no? En algún momento de la vida institucional de los países, también pues estas corporaciones se integran con cámaras corporativas, es decir, en donde tienen representación, por ejemplo, los gremios, ¿no? Por ejemplo. Pero eso no ocurre en Colombia, no, por lo menos no explícitamente. No, desde luego que no. Y luego, pues esa rama del poder público, pues toma el nombre de Parlamento, si el régimen generalmente es parlamentario, ¿hay algún o Congreso o Asamblea General, ¿no? ¿Hay algún tipo de ley que solo le atañe a los representantes o solo a los senadores? No. Las leyes tienen que ser aprobadas, discutidas y aprobadas, y desde luego pues tramitadas por ambas cámaras. Lo que sucede es que pues en algunas cámaras, en la Cámara
o en determinada Cámara se presenta la consideración, por ejemplo, diga usted, lo que tiene que ver con la aprobación de los tratados generalmente se lleva al Senado primero. Allá se tramita, se discute, se aprueba y luego pasa a la Cámara. Pero en tratándose, por ejemplo, del presupuesto nacional, generalmente pues el proyecto de presupuesto lo presenta el gobierno en la Cámara. Y pues hay una serie de diferencias en ese sentido, pero tanto en la Cámara como en el Senado pues hay una serie de comisiones, ¿no?, que se encargan pues de temas específicos. La Comisión de Relaciones Exteriores, por ejemplo, ¿no?, está encargada específicamente de tratar esos aspectos. Entonces los proyectos que tienen que ver con ese tema pues llegan específicamente allá y se reparten allí y le corresponde pues a esa comisión. Pero permítame decirle algo que me parece mucho más importante que esta pedagogía, que desde luego no deja de ser importante. Aquí lo que hay que decir es lo siguiente: la ciudadanía en general no cree en el Congreso de la República. Hoy los congresos o los parlamentos o las asambleas están muy desprestigiadas en todo el país. En las condiciones del régimen capitalista, estos parlamentos han ido perdiendo peso político en el análisis y en la aprobación de ciertas leyes. ¿Por qué? Porque hoy, a pesar de que pues hay lo que se denomina la división de los poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, hoy el poder en términos generales se ha concentrado y centralizado en manos del ejecutivo. Y como contraprestación a eso, el poder legislativo ha perdido peso político, inclusive que pues ha perdido funciones muy importantes, como en el caso de Colombia. Hasta la reforma que hizo el presidente Gerald Restrepo en la década del 60. En el año 68. Exactamente, en el año 68. El Congreso de la República, por ejemplo, tenía la iniciativa del gasto público. Es decir, que no solamente en el Congreso se debatía y se decidía, sino que los congresistas, en representación de los ciudadanos, decían cómo debían de gastarse los impuestos que pagan los contribuyentes. Hoy esa iniciativa del gasto público no la tiene el legislativo, sino que la tiene el ejecutivo. Y eso pues le da un inmenso poder de manejo y de control de los ingresos y el gasto público. Otra cosa, por ejemplo, es importante y es la siguiente. Generalmente en las constituciones, y muy particularmente en la Constitución colombiana, existen una serie de normas que permiten entregarle al Ejecutivo facultades especiales o excepcionales para dictar leyes especiales. Y generalmente el Congreso se desprende de sus facultades legales para entregárselas al Ejecutivo, con lo cual pues se confirma una vez más el inmenso poder que tiene hoy el Ejecutivo en el concierto general de todo este proceso. Doctor Riascos, entremos un poco ya en una materia, llamémoslo electoral, después de esta introducción donde se nos explica qué es el Congreso y en lo esencial para qué es el Congreso. Uno de los actores que va a jugar en la campaña electoral próxima es el Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Y una de las propuestas legislativas que tiene es la Cámara Única o el Congreso Unicameral. Allí ya comienza a generarse el debate sobre el alcance, la conveniencia o no de que el Congreso deje de tener dos cámaras y pase a tener solo una. ¿Usted cómo ve esta posición del presidente o el expresidente Álvaro Uribe y el grupo que lo está apoyando para esta iniciativa? Bueno, yo quisiera comentar dos cosas que han dicho aquí la doctora Luzbetti y el doctor Borrero, en el sentido de que, primero, una función muy importante y muy específica del Congreso de la República es el control político, que no lo ejerce, por lo que ya ha dicho el doctor Pablo, en el sentido de la mermelada que se le entrega pues a los congresistas. Aquí existe en Colombia la unidad nacional y eso se vuelve
antes que una unidad nacional, una manguala nacional, porque con el presidente de la República le dan la facultad de manejar el presupuesto, hacen los nombramientos y ahí donde termina todo. O sea, no hay control político. Lo mismo ocurre con los consejos municipales, lo mismo ocurre con las asambleas, con los respectivos gobernadores y los respectivos alcaldes. Yo creo que antes que una reforma al Congreso de la República, pensando en que quede unicameral el Congreso, habría que pensar en eliminar las asambleas. Yo creo que las asambleas departamentales, a mi parecer, no sirven para nada. Existiendo representantes a la Cámara, yo creo que eso se puede resolver, o creando la figura de los concejales provinciales, de respectivas provincias. Solo para claridad de nuestros televidentes, ¿esa eliminación de asamblea sería entonces una de las facultades del Congreso? Sí, claro, la Constitución del 91 no lo hizo, porque pues en ese momento se dio la elección popular de gobernadores y no se eliminaron las asambleas. Yo creo que es que si uno revisa pues qué funciones cumple la asamblea acá, me parece que son obsoletas, inicuas, no tienen ninguna cosa. Y lo mismo los consejos, podrían hacer el Consejo de Cali y funcionar, digamos, con los municipios del área metropolitana. Bueno, es una reforma que se prevé y es posible hacerla porque trata de aliviar los costos fiscales del Estado. ¿Cuánto significan esas asambleas a nivel nacional? ¿Cuántos cuestan algunos consejos? Antes que la propuesta del Congreso unicameral. Figura importante en otros países, no sé aquí en Colombia cómo funcionaría, habría que revisarlo. El Congreso de la República está totalmente desprestigiado. La gente no cree en el Congreso de la República, la gente no cree en los representantes de la Cámara, no cree en los senadores porque no hacen control político, a excepción de algunos, ¿no? Hay que decirlo, que constantemente están debatiendo, están haciendo discusiones. Pero mire que esta semana parece ser que el Congreso de la República entró en paro. Conocíamos los paros campesinos, el de los estudiantes, de los trabajadores, pero no sabíamos pues que el Congreso también entraba en paro. Entonces mire pues la circunstancia que presenta. Pero ese es un paro disimulado. Un paro disimulado, sí, y sabemos todos por qué, pero tienen ese control político y no hay quórum a determinados eventos tan importantes. La reforma de la salud no tiene quórum, no tenía quórum hasta que tomaron cierta decisión. Entonces yo creo que el Congreso de la República merece ser reformado, pero antes que ello hay que pensar en su relación aquí en las provincias. Acabar con las asambleas departamentales y mirar la figura de los consejos provinciales, que nos podría resolver mucho más, y teniendo una cámara baja como la Cámara de Representantes, que es la representación de las regiones, podríamos suplir muy bien la asamblea departamental. Bueno, pero aquí hay una cosa que valía la pena anotar, y es la siguiente. Preguntarse, bueno, pero ¿por qué es que sucede esto? ¿Por qué el Congreso, o los congresos en general, dentro de la sociedad capitalista y en particular en Colombia, están tan desprestigiados, la gente no cree en ellos? ¿Y cuál es el fondo del problema? ¿Por qué no hacen control político? ¿Por qué hacen paros? ¿Por qué presionan inclusive al gobierno para que les entregue, pues como en el caso concreto en este momento que está discutiendo, pues primas que pues han generado una gran indignación en la opinión pública? Es que hay que ver cuál es la composición del Congreso. Mire, al Congreso de Colombia, ¿quiénes van? Van los representantes de los terratenientes, van los representantes de los banqueros, van los representantes de los grandes industriales cuando no son ellos los que están allí, van los representantes de los grandes medios de comunicación de masas, y están obviamente los dirigentes políticos tradicionales de 20 y 30 años como el senador Gerlain, por ejemplo. Entonces hay dos circunscripciones especiales, ¿no? Exactamente, pero que no tienen mayor, pero que no tienen mayor significación desde el punto de vista de la función que ellos desempeñan, es decir, de hacer las leyes. Uno se pregunta, bueno, pero con esos representantes, ¿será posible la defensa del interés general de los ciudadanos? Yo digo que no. Cada uno de esos sectores representa intereses particulares allí, intereses de clase o de grupo social, menos el interés general. Y por tanto, en la discusión de leyes que sí interesan a los ciudadanos, como por ejemplo lo que tiene que ver con la salud, pues no hay quórum, no hay control político, no hay posibilidades de tramitar leyes que efectivamente vengan a defender los derechos. ¿Por qué? Porque de un lado, muchos de esos congresistas son socios de las EPS o tienen sus familiares colocados en las EPS, y además hay un gran lobby de las EPS presionando para que no se aprueben ciertos proyectos de ley, ¿no?, que interesan al pueblo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eso demuestra una vez más que
el contenido de las leyes tiene un carácter de clase aquí. Es decir, aquí se aprueban leyes para defender los intereses de determinados sectores sociales, sobre todo de la clase económica y políticamente dominante. ¿Y qué hacer para evitar que sigan llegando los es la pregunta importante. Los representantes de banqueros y demás, porque eso ya lo sabemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué le decimos al ciudadano? Bueno, ¿qué hay que hacer? Sí, efectivamente. Estamos a puertas de unas elecciones para renovar, en principio, pues los miembros del Congreso de la República de Colombia. Bueno, aquí hay un problema un poco más complejo de analizar. No basta con decirle a la gente, vea, pero ahí tienen los ejemplos. Esa gente no representa ni defiende los intereses comunes de la población. Vote por otras personas, elija bien, tome conciencia sobre lo que está pasando en el país. El problema no es tan simple en una sociedad tan desigual, tan inequitativa, llena de tantas miserias y pobrezas, que el capital logra convencer y persuadir con el dinero. Es que el problema de la democracia en este país no solo es que la institución del Parlamento está en crisis, sino el propio sistema electoral. Sí, doctor. Entonces Pablo, el capital, ¿qué le decimos al ciudadano? ¿Qué hay que hacer? Por lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Hoy, para poder participar en las elecciones se necesita tener mucho dinero. Entonces, efectivamente pueden haber, y los hay, muchos ciudadanos que podían estarnos representando allá y defendiendo los intereses comunes de la población. Pero resulta que para poder intervenir en política se necesita tener y contar con cientos de miles de dinero para poder intervenir en la política. Fuera de que no hay las garantías suficientes para poder... ¿Pero qué le decimos al ciudadano? ¿Qué le decimos? Bueno, escúcheme, yo termino. Perdón, doctor. Perdón un momentito. Mire, pues es muy fácil como pretender sacar la solución mágica y decirle a la gente, usted vote por otras opciones en las próximas elecciones para que hagamos una renovación completa del Congreso de la República. O desde hace unos 5 años circula permanentemente por las redes sociales un correo donde dice votemos en blanco por el Congreso de la República, y de esa manera se ven obligados a cerrar el Congreso, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, y nosotros hemos respondido esos correos pues para que no se siga multiplicando esa idea, pero sin embargo 5 años circulando permanentemente con ese bendito correo. Entonces, la solución no es ustedes voten por otras opciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando votamos no solo para Congreso de la República, sino para presidente o alcalde o consejo o lo que sea? Es decir, ¿qué es lo que están presentando como alternativa a esos candidatos? ¿Qué intereses representan? Tenemos que hacer un estudio, una evaluación de la gestión de esas personas a través de su vida privada y pública. Es que aquí en cada campaña electoral vienen y nos dicen con frases nos presentan unos programas de gobierno, pero no se desmenuzan, no se va al fondo de los mismos, y resulta que esos candidatos en la mayoría de las veces, lo que estamos viendo durante décadas, son los intereses de los grandes sectores económicos, no de nosotros. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta en las leyes y en las políticas de gobierno. Miren, el Congreso de la República, que es el tema que nos atañe en la mañana de hoy, las leyes, por ejemplo, en materia del trabajo, a los trabajadores del sector privado se han quitado muchos derechos que estaban consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, como las horas extra, como el recargo nocturno de 6 de la tarde a 10 de la noche. Sin embargo, ni siquiera las altas cortes se pronunciaron en contra de esa decisión. Pero no le quiten ustedes una coma a los empleados estatales. Allí mismo el Consejo de Estado y las altas cortes saltan para volver esos derechos que les han quitado. Entonces, me parece que esas son las discusiones de fondo que los ciudadanos tenemos que dar. Perdón, doctor, es que tenemos que darle la palabra a los tres panelistas. Yo creo que hay que ir más de fondo. Yo creo que en Colombia sí amerita una reforma profunda electoral, porque es que hay mucha corrupción.
definitivamente hay mucha corrupción y como lo decía el doctor Borrero, definitivamente llegan ciertos representantes de gremios que tienen mucho dinero. Y hemos notado hace mucho rato, digamos aquí en el Valle del Cauca ha sido preciso, que hay delincuencia electoral en la registraduría, en muchas partes. Claro. Se rompe esa armonía de los electores y allá con dinero compran los votos y hay personas que salen ya en el partidor, como se dice, con muchos votos. Claro. Y otros que tienen acceso a los medios de comunicación que no tienen otros. Entonces yo creo que hay que hacer una profunda reforma electoral. Y lo segundo que hay que hacer, el voto obligatorio. Yo sí creo que sí, aquí los niveles de participación son muy escasos. Se elige el Congreso de la República con el 60% de, los de la población nacional, donde casi no votan, hay senadores que salen con 5.000 votos, 6.000 votos de los partidos. Yo creo que hay que hacer una reforma profunda electoral y de los partidos. Hay que tener propuestas, hojas de vida, como dice la doctora Lubetti, pero también que la gente sepa a qué partido político pertenece esa persona. Es que aquí se han creado partidos y ahora va a crear un nuevo partido que lo sacan de la manga. Sí, el cubilete, y de un solo señor, un partido de un solo señor. Eso no puede ser. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la participación? Yo creo que hay que hacer reformas profundas y lograr que efectivamente la gente participe, porque si no, no es posible renovar el Congreso de la República. Una cosa y es esta. El señor director nos ha hecho hincapié en que le digamos cuál es la solución al problema y ya le hemos tratado de demostrar de que el problema es muy complejo y las soluciones pues demandan, como decía el doctor Riesco, de una gran reforma electoral en este caso. Pero fíjese usted, para completar lo que yo venía diciendo, por ejemplo, claro, se trata de generar una nueva conciencia en los potenciales electores para que escojan bien y para que puedan entender y desentrañar de las promesas ventijulianas de todos estos dirigentes políticos viejos y nuevos, ¿no? ¿Qué intereses son los que ellos defienden y representan? Pero mire, es que aquí tenemos problemas como estos. ¿Ustedes recuerdan la historia de la UP? Y cómo a un partido político democrático que actuaba por las vías legales lo eliminaron, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que representantes ciudadanos que son militantes de ese partido pudieran acceder a los cargos de representación sin el riesgo de que pudieran ser asesinados? Bueno, el hecho real, ¿cuál fue? Que los asesinaron. Asesinaron a concejales, asesinaron a diputados, a senadores, a representantes, incluso a candidatos a la presidencia. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, que desde luego tiene que ver, está ligado con lo que estamos ahora pretendiendo los colombianos, hacer la paz, terminar el conflicto. Seguramente, una vez que se resuelva ese problema, vamos a poder avanzar en el camino hacia la democratización. Pero además hay que democratizar los medios de comunicación, porque esos medios influyen sobre la opinión pública y mientras nosotros no democratizamos también esos medios, será imposible llegar a la gente, influir en la gente, discutir y analizar los diferentes problemas de la ciudad. Pero además hay una cosa, yo creo que efectivamente hay que hacer unos cambios y yo pienso que, por ejemplo, es necesario introducir la revocatoria del mandato no solamente del alcalde y el gobernador, sino también de los representantes de los cuerpos estos del Congreso y de las asambleas y los consejos. ¿Por qué? Porque efectivamente estos señores, que de acuerdo con la Constitución deben consultar la justicia y el bien común, cuando llegan allá van a defender intereses particulares. Entonces, los ciudadanos convencidos de que los van a defender allá en esos cuerpos colegiados, pues no encuentran esa respuesta. Bueno, si hubiera la posibilidad de revocarles el mandato a esos representantes, por lo menos el pueblo tendría un instrumento eficiente para poder decir, este representante, este senador no merece la confianza del pueblo y vamos a revocarle su mandato. Eso sería una cosa. Espere, y la otra cosa, favor, escúcheme, por favor, doctor Pablo, escúcheme para terminar. La otra cosa sería esta, yo sí pienso que las campañas deben ser financiadas por el Estado para de alguna manera hacer que el Estado intervenga y evite tanta corrupción y la injerencia de los grandes capitales en las campañas que tuercen la voluntad popular. Entonces, a ver,
Yo les pido a favor que entendamos que es una mesa de discusión y que tenemos que darle participación a los 3 panelistas. No podemos quedarnos hablando con un solo panelista. Insisto en esto para que el tema se vuelva lo más interesante posible. Aquí hay 3 elementos que usted han puesto sobre la mesa. 1, voto obligatorio. 2, revocatoria del mandato. Y 3, financiación pública de las campañas. Pero la pregunta que hago en el inmediato futuro, ya se llegó la nueva campaña electoral. Yo me imagino que no hay tiempo de que alguna de estas 3 alternativas logre pasar por un Congreso que se está listando para una campaña electoral. Le pregunto a ustedes, con el único propósito de que la persona que está detrás, allá al frente de su televisor, pueda comprender qué podemos hacer los ciudadanos que somos los que tenemos el voto para insistir o presionar a que haya voto obligatorio, porque entiendo yo que eso pasa por el Congreso de la República. Entonces el Congreso no va a querer que haya voto obligatorio. ¿Hay alguna alternativa para que los ciudadanos de alguna forma lo presionemos? 2, en la revocatoria del mandato a los congresistas. Los propios congresistas no van a legislar en causa en contra. Ellos van a sentirse perjudicados. ¿Tenemos los ciudadanos algún mecanismo constitucional para hacerlo? Es la pregunta que les quiero hacer. A ver si me ayudan a responderle esto a la gente. La respuesta es que para las próximas elecciones ninguna de esas opciones va a ser posible, ni por Congreso ni por participación ciudadana, con los mecanismos de participación ciudadana. No alcanzan los tiempos. Es decir, tenemos que enfrentarnos a unas elecciones con lo que hay, en primer lugar. En segundo lugar, en teoría, un grupo, los ciudadanos pudiesen presentar al Congreso de la República unas iniciativas para unas reformas constitucionales. De hecho, ya se ha intentado, por ejemplo, en lo del agua. Sin embargo, esos mecanismos están diseñados de tal manera que es muy difícil que se conviertan en realidad. No obstante eso del referendo por el agua, que se recogieron tantísimas firmas y que había un clamor casi generalizado para que se aprobara, no fue posible. Entonces, el problema radica en una sola cosa, es que aquí no hay verdadera democracia. La democracia no es real y se les olvida a esta clase dirigente que uno de los cambios en la Constitución del 91 es la democracia participativa, no representativa, que era en la Constitución de 1886, que nos rigió hasta el 4 de julio de 1991. La democracia es participativa. ¿Y cómo la entienden estos gobernantes, esa democracia participativa? Simplemente una botadera de corriente. Van y ellos inventaron un término, socializan lo que ellos consideran debe ser lo que debe ser el gobierno, lo que deben ser las políticas de Estado, las leyes o acuerdos que se aprueben, socializar, es decir, como si fuera un producto comercial y entonces vender la idea de que eso es muy bueno y que atañe al interés general. No, la democracia participativa no es eso, es escuchar, es citar a la gente antes de que se vayan a tomar decisiones, no simplemente llenar instancias formales. Entonces me parece que todo se reduce a ese aspecto. Y por supuesto la solución es compleja y la solución no demanda de un día, ni de un mes, ni de 6 meses. No nos vamos a quedar eternamente, pero es muy difícil cuando no hay democratización ni de medios de comunicación, ni en las instancias políticas que están diseñadas en la Constitución. Hay un mecanismo constitucional que inclusive se está pidiendo en la Mesa de La Habana, que sería la Asamblea Nacional Constituyente, que ya tiene un precedente en 1991 cuando la séptima papeleta y cuando los acuerdos de paz con el M-19. Yo creo que ahí sería un mecanismo excelente para hacer alguna reforma profunda de la política. La financiación de los partidos en la práctica ya se está haciendo. O el voto, los partidos tienen un remanente que le paga el gobierno nacional a los 10 que existen actualmente o 14 que hay legalizados, y además está la reposición del voto. Yo creo que ese es un tema importante. Lo que habría que mirar también, por ejemplo, es que facilitar a que personas que no tienen partido se puedan inscribir tranquilamente por firmas de ciudadanos. Pero resulta que hay un obstáculo, es que cuando la gente recoge las firmas y va a ver, les toca pagar pólizas altísimas.
Si alguien se quiere inscribir ahora, por ejemplo, a la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca y recoge las firmas que sean 50.000, por ejemplo, al final el obstáculo más grande es que hay que pagar una póliza de 292 millones de pesos. O sea, no lo tiene nadie. O sea, ¿Pero los 292 es lo que le toca pagar o es el valor de la póliza? Es el valor de la póliza. ¿Y cuánto paga de prima? No, la póliza vale 292. O sea, es lo que tienen que pagar para poder pagar como fianza. Como fianza, correcto. Entonces, eso es terrible porque eso es un obstáculo grandísimo. Entonces, yo sí creo que aquí hay que lograr, por supuesto, que la gente participe, que la gente tenga conciencia. Yo también creo en el tema de los medios de comunicación, que manipulan mucho los grandes medios de comunicación, porque pertenecen a grandes gremios, entonces manipulan y ya tienen unos candidatos. O sea que, por ejemplo, el Partido del Tomate, que aparentemente se quiere lanzar y ya está recogiendo firmas, si ellos logran sacar las 50.000 firmas, tienen que levantarse 292 millones para poderse inscribir. Sí, correcto. Ese es una talanquera, por ejemplo. Una talanquera gravísima. Nosotros hicimos el evento aquí con el sector de progresistas y así hicimos el cálculo y 292 millones de pesos. O sea, si no hay plata para la campaña, mucho menos va a dar 292 millones de pesos para pagar la póliza. Eso es una cosa inaudita. Entonces yo creo que hay que hacer reformas profundas al Congreso de la República, pero también apelar al ciudadano. Es que la democracia en Colombia no es solamente votar, ¿no? O sea, la democracia en Colombia no es solamente ir a elecciones, ¿no? La democracia va mucho más allá. Aquí en Colombia hay una democracia restringida, de poca participación, y lo hemos sujetado todo a lo electoral. Por eso hay que lograr desde los colegios, de que la gente se movilice, en los medios de comunicación que la gente proteste, que denuncie. Y hemos logrado algún eco. Yo creo que en Colombia también ya hay mucha conciencia de gente que no come cuento, que ve otra cosa, que ve otra realidad, y eso también se va multiplicando. El hecho de que hoy el presidente de la República esté en el 21% de aceptación de su popularidad, que el 77% de la gente no crea en la reelección, son cosas importantes. Les pido, porque la gente fiscaliza los hechos. Les pido, les sugiero que abramos una ventana y si están de acuerdo, traten ustedes de identificar algún senador o algún representante o algunos senadores y algunos representantes que a juicio de ustedes sea interesante volver a empujarlos a que sigan en el Congreso, sean del Valle o de otra región, porque es una manera de a la gente darle orientación de qué aspectos valorar en estos personas que están tomando el liderazgo de la legislación colombiana. Pues si se trata de personas, el senador Robledo es un senador, una persona muy seria que, en primer lugar, ¿por qué es seria? Porque hace unos muy buenos debates, no solo de control político, sino también cuando se trata en la parte legislativa de aprobar leyes. Es un senador que realmente, diríamos, representa los intereses de todos. Y en segundo lugar, porque no tiene amarres de clientela, de estar dando puestos, de estar promoviendo una serie de cosas. Es un senador interesante. Pero independiente de eso, mire, es muy probable que el senador vuelva vuelva. Lo importante no es si él vuelve, porque él solo no puede aprobar leyes. Allí se necesita una gran mayoría y nos enfrentamos con una realidad, y es que va el partido del expresidente Uribe, y no hay derecho que allí están en esas listas una serie de personas o que han sido nefastas para la democracia y para los intereses generales, o son las personas que nunca han tenido una participación en la vida política pública de la nación ni de la región, y entonces se les va a llevar simplemente porque son amigos y porque defienden a capa y espada lo que el expresidente Uribe plantea. Por ejemplo, en lo de ya se sabe que si ellos llegan allá con un gran número, muy posiblemente van a hacer realidad que el Congreso de la República se vuelva unicameral. Eso aparentemente a la gente le puede gustar, porque con esos correos que circulan, pues se cree o se hace creer que el problema del Congreso es que no trabajan y entonces estamos pagando una suma muy grande. La reducen a una cuestión economicista. No solamente es eso, que tenemos que pagar muchísimo por una gente. Ellos sí aprueban leyes. Ellos hacen cosas allá. Lo que pasa es que lo que aprueban no es para los intereses generales, sino para claros intereses particulares. Mire, la reforma tributaria que fue aprobada el año entrante, ¿a quién benefició? ¿A la clase media? La perjudicó a todos los trabajadores de Colombia. En cambio, sí benefició a los grandes grupos económicos, a los verdaderos dueños de la riqueza nacional. Y esos personajes
tienen allá sus representantes porque les han financiado las campañas electorales o porque tienen las personas que hacen lobby y se convierten en grupos de presión cuando se están discutiendo las leyes. Otros congresistas interesantes, sí, doctor Pablo. Bueno, pues puede estar en la Cámara de Representantes Wilson Arias, que de todas maneras pues ha jugado un papel muy importante en la denuncia de muchos aspectos, por ejemplo, en lo tocante con pues el problema de las tierras, los baldíos en la altillanura colombiana. Ha denunciado una serie de cosas y ha hecho otros debates. Alexander López también, pues desde luego, pues ha jugado un papel muy importante en lo que toca con los servicios públicos. Pero, como decía la doctora Luz Betty, de todas maneras una golondrina no hace verano en medio de una conformación unitaria de los partidos del gobierno que se han unido para aprobar leyes en contra de los intereses generales del pueblo. Y permítame decirle una cosa, usted desde el principio nos viene insistiendo en soluciones y ya le hemos explicado que la cuestión es muy compleja, que demanda del tratamiento de muchos aspectos, pero claro, desde el punto de vista individual, yo le diría a la gente, usted piense con base en la realidad que está viviendo y desentrañe de las promesas, de los discursos, el verdadero carácter de clase que representan y defienden esas personas que se postulan como candidatos o aquellos que estando ya representándonos en el Congreso, no han cumplido con el mandato de consultar la justicia y el bien común, sino que están defendiendo otros intereses. Y déjenme agregarle una cosa más. A mí me parece que desde el punto de vista colectivo social, lo que hay que hacer es crear o constituir un gran frente amplio, democrático, progresista, con las fuerzas sociales que hay en este país, que son la mayoría, que efectivamente quieren un cambio. Claro, eso implica la necesidad de construir un programa, ¿no?, de tener unas bases ideológicas, de una estrategia, de una táctica, pero eso de la base de generar un gran frente amplio, democrático, claro, un movimiento político y social, ¿no?, que reúna a las fuerzas sociales de este país y regionales. O sea, uno que se sumaría, por ejemplo, a la Alianza Verde. No. Yo descarto cualquier posibilidad con todos esos grupos y alianzas que se están reconstruyendo ahora y que tienen los mismos intereses. Por eso hay que ligar dos cosas. Primero, la conciencia individual y social de la gente, que tiene que pensar en ver a quién va a escoger. Y en segundo lugar, la organización. Es necesario, indispensable que la gente se organice sobre la base de la constitución de un gran frente amplio, político, democrático, progresista, regional. Eso es posible. Claro, las condiciones no son fáciles de hacer, hay que hacer todo un trabajo político en eso. Y finalmente quiero decirle una cosa para completar el análisis. Mire, yo particularmente en el caso y en las condiciones de este país no estoy de acuerdo con la reelección. Y es que fíjese lo que está pasando ahora con la reelección. Mire, ¿por qué acaba en este momento de renunciar el director del DANE? Porque ha dicho públicamente que el gobierno pretende hacer un censo agropecuario, ¿no?, en donde desde luego va a ser utilizado como un instrumento electoral. Es eso. Es que van a nombrar 20.000 personas que se van a encargar de hacer el censo electoral en plena campaña preelectoral y electoral. Y entonces, bueno, detrás de eso está el gobierno. El gobierno va a nombrar allí a sus amigos, ¿no?, para que le ayuden a hacer la campaña de reelección. Eso es una cosa, pero no es solamente eso. Mire lo que ha salido a decir el ministro del Trabajo. Ahora volvieron a revivir el famoso subsidio del desempleo por 6 meses, parece, en plena campaña preelectoral. Perfecto. Pero además hay otras cosas. Mire cómo se está moviendo el presidente en los departamentos, ofreciéndole a los gobernadores con base en las regalías toda clase de canonjías y de cosas. Pero hay algo más. Mire lo que acaba de hacer el presidente para que le aprueben unas leyes allí, entregándole no solamente a los congresistas
la prima, la famosa prima que ha suscitado todo un escándalo de indignación en la gente, sino una bonificación a los alcaldes. Porque sabe que a través de los alcaldes y gobernadores se hace la campaña política electoral. Yo menciono dos senadores también importantes que creo que lo reconozco acá, Camilo Romero de Nariño y el senador Avellaneda. Yo creo que son también elementos muy importantes. Y yo sí creo en que hay que hacer una gran estrategia de unir todos los sectores democráticos, alternativos, independientes, sin ninguna restricción. Porque es que no podemos calificar a los buenos y a los malos, porque desde la misma izquierda siempre existe ese canibalismo tan tenaz. Yo no sé por eso es que no hay unidad en los sectores. Yo creo que aquí hay que llamar a los sectores de la Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, hay que llamar a los sectores del Polo, de la Alianza Verde, de la Alianza Social Independiente, esos sectores a que se unan, los que tienen representación y posibilidades políticas. Pero si pensamos que unos sí y otros no, pues entonces ahí de entrada estamos imposibilitando un frente democrático. Y yo creo que también hay que sectores del Partido Liberal que pueden ingresar allí. No es posible eso en la elección presidencial, no van a poner de acuerdo un candidato presidencial porque el Polo ya tiene definido cuál es su candidata y no lo va a modificar y no quiere ir a una consulta interpartidista. Y la Alianza Verde está planteando tener sus candidatos. Entonces, y lo otro, pues los partidos, cada uno de los partidos va a tratar de llevar sus congresistas en la mayor cantidad y a pesar del umbral del 3%, pero van a llevar sus partidos. La Alianza Verde, que ya se constituyó entre progresistas y el Partido Verde y otros sectores como Compromiso Ciudadano, va a tener su lista al Congreso de la República, lo mismo que el Polo. Lo que no sabemos es lo de la Marcha Patriótica, por supuesto, por el tema que está en el debate con el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Pero yo creo que hay que buscar elementos de participación. ¿Qué se requiere hoy? Apelar también a la conciencia de la gente. Yo creo que hay que ser crítico, hay que ir mostrando el camino, hay que mostrar ejemplos, y aquí ha habido muchas iniciativas. Y esas iniciativas desafortunadamente pasan por el Congreso de la República. Esa es la talanquera más grande, o sea, que el mismo Congreso se autorregule. Por eso hay que darle la iniciativa a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan movilizarse. También hay que hacer el cambio. Yo creo que es necesario que el Congreso de la República ahora por lo menos haya cambios de otras personas que ingresen al Congreso. El tema de Uribe, que va a ingresar, yo no creo, como lo decía usted al inicio, doctor Tejada, de que vamos a tener un 50% del uribismo en el Congreso para hacerle oposición al gobierno nacional. No, yo creo que se va a hacer como la Asamblea Nacional Constituyente, donde había una tercera parte de la izquierda democrática alternativa, otro en la ultraderecha y otro ahí del centro, el partido tradicional, y eso va a hacer que haya más o menos un equilibrio importante en el Congreso de la República. Y vamos a ver qué pasa, si no se venden por la mermelada, si no llegan todos pues a la unidad nacional en busca de otro candidato presidencial. Porque es que es importante aquí, es que los recursos los maneja el Ejecutivo y con eso compra las conciencias de todos los concejales, los diputados y los senadores y representantes de la Cámara. Y alcaldes. No, por eso. En este caso. Y alcaldes del gobierno nacional. Entonces yo creo que eso es lo que hay que evitar y por eso debe haber en Colombia una lucha frontal contra la corrupción. Pero frontal, porque es que eso sí es lo que nos mata, o sea, la sinvergüencería, el canibalismo que existe en el Congreso de la República, a robarse la plata descaradamente. Muchos llegan allá a montar empresas electorales y están asociados con el paramilitarismo, con las bandas criminales, y eso es lo que hay que empezar a acabar. Si logramos acabar eso, seguramente el Congreso se puede purificar. En los minutos que nos quedan, les quiero pedir que se pronuncien, den su apreciación sobre la hipotética suspensión del proceso de negociación entre las FARC y el gobierno nacional. Las FARC han dicho que podrían considerar lo que no les han pedido oficialmente, que ellos no lo quieren hacer unilateralmente, pero están hablando de suspensión, no están hablando de abortar el proceso de negociación, están diciendo suspenderlo, y ya hay voces también del establecimiento político que están llamando a que lo mejor sería que en estos 6 meses de campaña electoral que se avecinan, pues se paren las negociaciones y queden en stand-by y se retomen en el segundo semestre del año. ¿Opiniones? Yo creo que hoy el proceso de paz de la guerrilla de la FARC, el ELN, con el gobierno nacional, tiene un problema, digamos, de poca credibilidad de los ciudadanos. Por un lado, porque el Estado colombiano lo está buscando como trampolín para la reelección. Entonces, ubicó el proceso de paz como un elemento fundamental para reelegirse. Y entonces le está colocando unos términos que debe hacerse en determinada fecha. Y lo otro, la guerrilla de la FARC no da pasos contundentes en querer la paz, en dejar las armas, en convertirse en partido político, todo lo aplaza, y se han centrado en el debate de algunos temas nacionales para fortalecerse allá en el medio de la negociación y se siguen fortaleciendo en medio del conflicto. Yo creo que hay que darle un jalonazo al proceso de paz. Y nosotros queremos que el proceso de paz se mantenga, no se suspenda y se llegue a su final, pero que las partes le den más credibilidad a los colombianos. Yo creo que el presidente Santos debe ser mucho más contundente en el proceso de paz, lo mismo la guerrilla de la FARC. Exigirle a la guerrilla de la FARC que efectivamente se sienten allá a negociar, a dejar las armas. Y es que lo que más les conviene a ellos.
Ya después de 50 años de demostrar que no se puede por la vía militar, pues por la vía política y si se quiere la movilización de las masas como lo han venido haciendo. Entonces ahí es donde los ciudadanos no requerimos. No, me parece que sería muy negativo la suspensión y que hay que decirle, no, hay que seguir el proceso de paz, hay que mostrar resultados y que la gente tenga credibilidad en el proceso. Pues obviamente que todos queremos la paz. Nosotros, yo desde el punto de vista individual, considero que se tienen que finiquitar esos diálogos, queremos la paz, pero no sabemos de allá las condiciones en La Habana, lo que estén hablando y no sabemos entre gobierno y La Habana. De pronto es necesario por razones de la época electoral, no desde ahora, que se haga un pequeño receso, Yo no lo diría propiamente suspensión, pues aunque los efectos son los mismos, pero un pequeño receso para retomarlo luego. Obviamente allí hay que prever qué va a pasar después de las elecciones. Una posible... ¿Usted sí aceptaría un posible receso? Un posible receso, si fuera necesario. Bueno, si es necesario. Es decir, lo que sí no creo es que se deba suspender y muchísimo menos terminar. Eso sí tenemos que tener la garantía. De los 6 meses, sino un mes o algo así. Sí, algún receso, es decir, en la época... no sé. Los recesos que tienen, ¿para qué más? No sé, es decir, la idea es no se suspenda eso. Que no se rompa la continuidad del proceso. Que no se rompa la continuidad del proceso. Necesitamos la paz y la queremos. Pues tengo que decirle que estoy absolutamente en desacuerdo de que se suspenda temporal o definitivamente los diálogos de paz. Ahora, eso no obsta para que se hagan pequeños recesos como se han venido haciendo, pues para hacer consultas y para pues obviar algunas dificultades iniciales. Para ir a eso es otra cosa. Y todas esas cosas. Exactamente. Mire, y es que en esto hay una experiencia, y es la de Tlaxcala. En Tlaxcala, México, se suspendieron también temporalmente los diálogos. ¿Y qué pasó? Pues que eso se volvió definitivo. Se volvió definitivo. De modo que esa experiencia me parece que es muy negativa. Ahora, las personas que son contrarias al manejo que se le está dando a la paz por parte del gobierno, pues son partidarios no solamente de que se suspenda, sino que se dé por terminado los diálogos de paz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Inclusive le estoy diciendo, señor director, y a usted le voy a hacer llegar nuestra carta y al doctor Riascos. Estamos dirigiéndole en este momento al presidente de la República una carta en donde pues le decimos que él, que ha dicho públicamente que se la juega por la paz, no acate de ninguna manera los malos consejos que le están dando voceros de su propio partido, que le están diciendo que se levante la mesa y que suspenda los diálogos y que no sé qué, cuando nosotros los colombianos necesitamos que haya paz en este país, que se dé por terminado el conflicto armado y se resuelvan los problemas que tienen que ver con este hecho. Eso que acaba de decir el doctor Pablo, a ver, Juan Manuel Santos fue el que abrió esa caja de Pandora. Él fue el que dijo hace una semana larga, hombre, podríamos pensar que si no llegamos al 18 de noviembre resolviendo el problema, pues habrá que apagar la luz e irnos, más o menos. No en palabras tan fuertes, pero ya inmediatamente los negociadores de la FARC le tomaron la posta y le ripostaron, le dijeron, si ustedes nos piden, nosotros podemos considerarlo. Mejor dicho, da la impresión de que Juan Manuel Santos estaba cañando, estaba diciéndole a los negociadores de la FARC, si no se ponen serios, si negociamos prontico, pues nos vamos a tener que levantar de la mesa. Y los señores de la FARC, ni corto ni perezoso, le dijeron, bueno, pues si usted lo quiere, nos paramos de la mesa definitivamente o temporalmente. ¿No sería que, como dice el doctor Pablo, ha comenzado a ser mal aconsejado el presidente de la República? Sí, yo creo que las presiones electorales, el estar tan bajo en las encuestas y la presión del procurador, del expresidente Uribe, indudablemente tiene mella. Tengo que hacerle una pregunta a usted, porque usted está cerca de Angelino Garzón. ¿Qué dice Angelino Garzón de este problema? No, él está de acuerdo absoluto con los diálogos y que se llegue a la paz, pero hay que acelerar el proceso. Yo creo que antes que pausas, que treguas, que recesos, lo que hay es que acelerar el proceso, hay que buscar resultados. Es que la paz se logra mostrando resultados. Y uno de los resultados es que la guerrilla de la FARC y el ELN muestren mayor énfasis en el diálogo.
en la dejación de las armas. Eso hay que decirlo clara y concretamente. No se puede hacer política con las armas en Colombia. Eso es lo primero que hay que eliminar. Es el hecho fundamental para la protección de los derechos humanos, para que no pase con lo que pasó de alguna manera con la Unión Patriótica. Es que allí también hubo combinación de las formas de lucha. Y esas cosas hay que eliminarlas de Colombia. Hay que mostrar un camino certero. Con el M-19 se hizo en 1990 porque dijo, vamos a negociar, vamos a hablar. Y fue rapidito la cosa, porque hay una decisión, una voluntad. La FARC la tiene. Yo estoy convencido que tienen la decisión y la voluntad de dejar las armas, pero quieren dilatar para ganar en la mesa, para mostrarse más todavía, y eso le hace daño al proceso, porque se pierde la credibilidad de los colombianos. Brevemente, doctora, que el tiempo se nos está acabando. No, sí, nosotros tenemos que exigirle a los ciudadanos. ¿Está mal aconsejado el presidente? Sí, indiscutible. A ver, está mal aconsejado, lo preocupan todos esos aspectos que acaba de expresar el doctor, las encuestas, todo eso. Él está en campaña para su reelección y quiere la reelección. Los ciudadanos queremos la paz. Y queremos una paz que realmente no sea solo una cuestión formal en La Habana. Por eso le digo yo, tenemos que decirle al presidente, culmine este proceso. Pues no sé, si de pronto en el camino tienen que hacer un receso, aunque el doctor dice sí, más de los que se han hecho, pues sí, uno más. No suspensión, y mucho menos terminación de esos diálogos. Un último comentario, breve. Bueno, es que en esto de acelerar el proceso, retrasarlo, pues hay que ver las condiciones y además, pues la voluntad de las partes. Mire, aquí se le está exigiendo a la FARC que se pronuncie, que tome decisiones, pero ¿y el gobierno qué es lo que está haciendo? Es que no se analiza la otra parte. El gobierno está atropellando de alguna manera el proceso cuando presenta un proyecto de referendo de manera unilateral para decidir pues y refrendar los famosos acuerdos de paz de La Habana. Pero pues eso que debería ser producto de un acuerdo entre las partes es producto de una imposición. Ahora se está hablando de suspender el proceso. Bueno, yo digo que en esas cosas hay que dejar un poco a las partes, ¿no?, la libertad para que sean ellas las que le pongan el ritmo necesario y suficiente para ir desarrollando los temas. Esto no se puede atropellar de la noche a la mañana con propósitos simplemente electorales. Es que los que están hablando de que hay que acelerar el proceso, ¿no?, y que ahora en noviembre se defina todo, son los que tienen intereses electorales, que identifican el proceso de paz con la cuestión electoral. No, eso no tiene nada que ver. El proceso de paz está por encima de esas circunstancias. El proceso de paz tiene que ser parte de una política de Estado que se continúa, si no es posible, con el gobierno de Santos, con el nuevo presidente de la República. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Como siempre, estos temas quedan en punta, quedan servidos en la mesa para que usted siga reflexionando sobre ellos. Lo importante es que entendamos todos que estamos ya iniciando una campaña electoral que es muy importante. Vamos a elegir nada menos que a los congresistas de la República, esos mismos que todos los días cuestionamos en la prensa y en las redes sociales porque vemos ausentismo, porque vemos tráfico de influencias, porque vemos actos de corrupción, porque los vemos interesados en sus empresas electorales y no interesados en el bienestar de los colombianos. Es momento para que usted y cada uno de nosotros pensemos muy bien lo que dice el doctor Pablo Borrero. Acudimos a la conciencia individual, cada uno reflexionemos y valoremos qué ha hecho en función no de mi clientela o no de la clientela particular del congresista, sino de la ciudad, de la región, del sector, del país, los congresistas de Colombia. Y aunque el Congreso está muy desprestigiado, una cosa sí debe quedar clara: hay que seguirle apostando a la política en el país, a la política con P mayor, es decir, es necesario seguir eligiendo congresistas. ¿Por qué? Porque no hay otro camino para legislar el marco constitucional y legal al cual nos debemos acoger los colombianos. El día que renunciemos a tener Congreso, que porque todos son unos bandidos, ese día estamos dándole camino al fascismo, estamos dándole camino al autoritarismo más abeso, a ese autoritarismo que nos va a cegar a todos. Tenemos que entender que una cosa es que haya congresistas indeseables
impresentables y otra cosa es pensar que todos lo son. Hay muchos congresistas que hacen su trabajo, algunos no se muestran tanto, pero son estudiosos y de todas maneras ese es el espacio natural de la democracia. Allí debemos los colombianos y las colombianas entrar a presionar para que se formulen leyes en función del interés colectivo. Buenos días. Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.